Drácula, el no muerto, la continuación de una de las novelas más revelantes de todos los tiempos. 9 de marzo de 1912, querido Prince. 9 de marzo de 1912, carta de Mina Harker a su hijo Kinsey Harker, abril tras la muerte repentina por causas no naturales de Wilhelmina Harker. Querido Kinsey, mi querido hijo, toda la vida he sospechado que ha habido secretos entre nosotros. Temo que ha llegado la hora de revelarte la verdad. Seguir negándola pondría en peligro tu vida y tu alma inmortal. Mi querido padre y yo decidimos ocultarte los secretos de nuestro pasado para protegerte de la oscuridad que envuelve este mundo. Deseamos darte una infancia libre de los temores que nos han perseguido durante toda nuestra vida adulta. Cuando creciste y te convertiste en el joven prometedor que eres hoy, decidimos no contar lo que sabíamos por temor a que nos tomaras por locos. Perdónanos si estar leyendo esta carta es que el mal del cual con tanta desesperación y quizás equivocadamente hemos tratado de protegerte ha regresado, pero tú, como antes, tus padres estás en grave peligro. En el año 1988, cuando tu padre y yo aún éramos jóvenes, vimos que el mal acecha en las sombras de nuestro mundo, esperando para alimentarse de los no incrédulos e incautos. Tu padre, entonces un joven abogado, fue enviado a la remonta a Transilvania. Su labor consistía en ayudar al príncipe Drácula a asegurar la adquisición de una propiedad en Whitby, un antiguo monasterio conocido como la Abadía de Carfax. Durante su estancia en Transilvania, tu padre descubrió que su anfitrión y cliente, el príncipe Drácula, era en realidad una criatura de las que se pensaba que solo existía en los cuentos y las leyendas populares. Uno de esos que se alimentan de la sangre de los vivos para lograr la inmortalidad. Drácula era lo que sus paisanos llamaban Nosferatu, el no muerto. Te contará menos reconocer a la criatura por su nombre más común, vampiro. El príncipe Drácula, temiendo que tu padre revelara la verdad al mundo, le encarceló en su castillo. Poco después, el propio Drácula reservó un pasaje para Inglaterra en la goleta de Demeter. Pasó muchos días del trayecto escondido en alguna de las decenas de cajas de transporte que llenaba la bodega. Se ocultó de esta extraña manera porque, aunque un vampiro puede tener la fuerza de 10 hombres y la capacidad de adoptar múltiples formas, la luz del sol podía reducir las cenizas. En ese momento yo me alojaba en Whitby, en la casa de mi más íntima y estimada amiga Lucy West Tengra. Se había desatado una tormenta en el mar, una densa niebla envolvía los prisioneros acantilados de Whitby. Lucy, incapaz de conciliar el sueño, vio desde su ventana el barco, que, impulsado por la tormenta, se dirigía a las rocas. Salió corriendo en plena noche en un intento de dar la voz de alarma antes de que el buque naufragara, pero no llegó a tiempo. Yo me desperté presa del pánico. Vi que Lucy no estaba de mi lado en la cama y corrí a buscarla, en medio de la tormenta. La encontré al borde del acantilado, inconsciente y con 2 pequeños orificios en el cuello. Lucy se puso gravemente enferma. Su prometido Arthur Cornbot, hijo de Lord Godalming, y su querido amigo Kinsey Maurice, un visitante lejano al que debes tu nombre, corrieron a su lado. Arthur llamó a todos los médicos de Whitby y de otros lugares, pero ninguno de ellos supo explicar la enfermedad de Lucy. Fue nuestro amigo el propietario del manicomio de Whitby, el Dr. Jack Seward, que llamó a su mentor de Holanda, el Dr. Abraham Van Helsing. El Dr. Van Helsing, instruido aún de medicina,
también estaba versado en lo oculto. Enseguida diagnosticó que Lucy había sufrido la mordedura de un vampiro. Fue entonces cuando finalmente tuve noticia de tu padre. Había escapado del castillo del príncipe Drácula y se había refugiado en un monasterio, donde también él estaba gravemente enfermo. Me vi obligada a dejar la cabecera del lecho de Lucy y viajé para reunirme con él. Fue allí en Budapest donde nos casamos. Tu padre me habló de los horrores que había presenciado y a raíz de ello averiguamos la identidad del vampiro que había atacado a Lucy y que amenazaba nuestras vidas, el príncipe Drácula. A nuestro regreso de Budapest nos enteramos de que Lucy había muerto, pero lo peor estaba por llegar. Después de su muerte se había levantado de la tumba. Se había convertido en un vampiro y se alimentaba de la sangre de niños pequeños. El Dr. Van Helsing, Kinsey Morris, el Dr. Seward y Arthur Holborn se enfrentaron a una decisión terrible. No les quedó otra alternativa que clavar una estaca en el corazón de Lucy para liberar su desdichada alma. Poco después el príncipe Drácula regresó de noche para atacarme. Después de ese ataque todos juramos cazar y destruir al vampiro para liberar al mundo de su maldad. Y así fue como nos convertimos en la banda de héroes que persiguió a Drácula hasta su castillo de Transilvania. Allí Kinsey Morris murió luchando, pero como el héroe que era, logró clavar un puñal en el corazón de Drácula. Todos vimos estallar en llamas al príncipe Drácula, que luego se convirtió en polvo con los últimos rayos del sol. Éramos libres, o eso pensé. Sin embargo, un año después de que tú nacieras, empecé a sufrir pesadillas horribles. Drácula me acosaba en sueños. Fue entonces cuando tu padre me decoró la advertencia del príncipe oscuro que había asegurado. Me cobraré mi venganza. La extenderé durante siglos, el tiempo está de mi lado. Desde ese día tu padre y yo no hemos conocido la paz. Hemos pasado los años mirando por encima del hombro y temo que ahora ya no somos lo bastante fuertes para protegerte de su mal. Has de saber esto, hijo mío. Si quieres sobrevivir al mal que ahora te acecha, acepta la verdad que tu cuento en esas páginas. Busca el interior de tu joven ser y tal y como tu padre y yo nos vimos obligados a hacer en una ocasión, busca al valiente héroe que hay en tu interior. Drácula es un enemigo sabio y astuto. No puede huir y no hay lugar donde esconderse. Has de enfrentarte y luchar. Buena suerte, mi querido hijo, y no temas. Si Van Helsing tiene razón, los vampiros son auténticos demonios, y Dios estará a tu lado en el combate. Capítulo 1. Océanos de amor, Lucy. La descripción era la única cosa en la que el Dr. Jack Seward pudo concentrarse cuando sintió que la oscuridad le vencía. En la oscuridad estaba la paz. No había luces crudas que iluminaran los restos hechos girones de su vida. Durante años se había consagrado a combatir la oscuridad, ahora se limitaba a abrazarla. Seward solo encontraba paz por la noche. El recuerdo de Lucy, en sus sueños todavía sentía la calidez de su abrazo. Por un fugaz instante, regresó a Londres a una época más feliz, donde encontraba sentido a la existencia rodeado de su entorno y dedicado a la investigación. Esa era la vida que había deseado compartir con Lucy. El estruendo matinal de las carreteras de los lecheros, pescadores y otros comerciantes que se apresuraban ruidosamente por las calles adoquinadas de París se infiltró en el sueño de Seward y le volvió de golpe a la dura realidad del presente. Se obligó a abrir los ojos. Le escocía más que si lo hubieran echado yodo en una herida abierta. Cuando logró enfocar el techo resquebrajado de la vieja habitación alquilada de aquel albergue parisino, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. Le entristecía ver que había perdido la musculatura de antaño. Su bíceps flácido parece una de esas modernas bolsitas de té hechas de muselina cosida a mano después de sacada de la tetera.